El cobrador, del discurso confrontativo, al conciliador. La sugerencia de que Roque Espaillat debería transitar de un discurso confrontativo a uno más conciliador es una observación astuta que merece un análisis más profundo. Este cambio en el enfoque retórico podría tener implicaciones significativas tanto para su campaña como para el panorama político dominicano en general. El discurso confrontativo tiene su lugar en la política, especialmente cuando se busca destacar problemas graves y movilizar a una base de seguidores. Ha permitido a Espaillat diferenciarse claramente de los políticos tradicionales y ganar atención mediática. Sin embargo, a medida que su movimiento gana fuerza, un giro hacia un tono más conciliador podría ser estratégicamente beneficioso. Un enfoque conciliador podría ayudar a Espaillat a ampliar su base de apoyo más allá de aquellos que ya están descontentos con el sistema actual. Podría atraer a votantes moderados que, aunque desean cambios, se sienten incómodos con una retórica demasiado combativa. Este enfoque también podría tranquilizar a sectores que temen que un cambio radical pueda traer inestabilidad. Adoptar un tono más conciliador no significa abandonar sus principios o su agenda de cambio. Más bien, implica presentar sus ideas de una manera que enfatice la unidad nacional y la colaboración para resolver los problemas del país. Podría enfocarse en cómo sus propuestas beneficiarían a todos los dominicanos, no solo a un sector específico. Este cambio también podría mejorar su imagen como potencial líder nacional. Un político capaz de unir a diferentes sectores de la sociedad y trabajar con diversos grupos de interés es a menudo visto como más presidenciable. Demostrar la capacidad de tender puentes y buscar consensos podría aumentar su atractivo como figura de estadista. Además, un discurso más conciliador podría ayudar a preparar el terreno para una gobernanza efectiva en caso de que Espaillat llegue al poder. Gobernar requiere la capacidad de negociar y formar coaliciones, incluso con aquellos que inicialmente se oponen a las políticas propuestas. Un tono más inclusivo desde la campaña podría facilitar estas futuras colaboraciones. Sin embargo, este cambio debe ser manejado cuidadosamente para no alienar a su base actual de seguidores, que pueden ver el discurso confrontativo como una señal de autenticidad y compromiso con el cambio. El desafío sería mantener un equilibrio entre la firmeza en sus convicciones y la apertura al diálogo y la colaboración. En el contexto dominicano, donde la polarización política ha sido a menudo la norma, un enfoque más conciliador por parte de una figura prominente como Espaillat podría tener un efecto positivo en el discurso político general. Podría ayudar a reducir las tensiones y fomentar un debate más constructivo sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. La transición hacia un discurso más conciliador podría ser vista como un signo de madurez política y una demostración de la capacidad de Espaillat para evolucionar como líder. Si logra mantener su mensaje de cambio y reforma mientras adopta un tono más unificador, podría posicionarse no solo como un candidato de oposición, sino como un potencial líder nacional capaz de guiar a República Dominicana hacia un futuro más próspero y unido. El discurso del Dr. Roque Espaillat representa una voz de cambio en el panorama político dominicano, abordando temas cruciales como la soberanía nacional, la deuda pública y la corrupción sistémica. Su enfoque en estos problemas fundamentales resuena con una población cansada de las prácticas políticas tradicionales que han llevado al país a su situación actual. La llamada a la soberanía es particularmente significativa en un contexto donde muchos dominicanos sienten que las decisiones nacionales están cada vez más influenciadas por intereses externos. Espaillat propone un retorno al control nacional sobre las políticas económicas y sociales, un mensaje que puede ser atractivo para quienes anhelan una mayor autodeterminación. Su atención a la deuda pública aborda una preocupación creciente entre los ciudadanos. La acumulación de deuda ha sido una estrategia recurrente de gobiernos anteriores, pero Espaillat sugiere un enfoque diferente, posiblemente orientado hacia una gestión más responsable de las finanzas públicas y un desarrollo económico sostenible. La lucha contra la corrupción, otro pilar de su discurso, toca una fibra sensible en una sociedad donde la malversación de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito de funcionarios han sido problemas persistentes. La promesa de combatir este flagelo puede ser vista como un paso necesario para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales.
El llamado a apoyar al cobrador, como se conoce a Espaillat, como la última esperanza para salvar la patria, refleja un sentimiento de urgencia y la percepción de que las alternativas políticas tradicionales se han agotado. Esta narrativa de un político que viene a rescatar al país de sus males arraigados puede ser poderosa, especialmente en un momento de desencanto con la clase política establecida. Sin embargo, es importante considerar que la promesa de cambio radical y soluciones rápidas a problemas complejos debe ser evaluada críticamente. La historia política está llena de ejemplos de líderes que prometen transformaciones dramáticas pero que, una vez en el poder, enfrentan las realidades complejas de la gobernanza. El apoyo a nuevas ideas y un cambio real es ciertamente necesario en la República Dominicana. Los flagelos mencionados, problemas de soberanía, endeudamiento excesivo, corrupción endémica, entre otros, requieren soluciones innovadoras y un compromiso genuino con la reforma. Espaillat ofrece una visión de este cambio que muchos dominicanos anhelan. Para que esta visión se traduzca en realidad, sería necesario no solo el apoyo popular, sino también un plan detallado y viable para implementar las reformas prometidas. Esto implicaría enfrentar intereses arraigados, navegar complejas relaciones internacionales y gestionar las expectativas de una población ansiosa por ver resultados. En última instancia, el llamado a apoyar a Espaillat como la última esperanza para el país refleja tanto la frustración con el status quo como la esperanza en un futuro mejor. Si este movimiento puede canalizar ese sentimiento hacia un cambio constructivo y duradero, dependerá no solo de las promesas hechas en campaña, sino de la capacidad de traducir esas promesas en acciones concretas y efectivas una vez en el poder. El desafío para los votantes dominicanos será evaluar críticamente estas propuestas, considerando tanto su atractivo emocional como su viabilidad práctica, y decidir si este nuevo enfoque representa verdaderamente el camino hacia un futuro más próspero y equitativo para la República Dominicana. Este paradigma de endeudamiento y sobrecarga fiscal a los ciudadanos ha sido una constante que trasciende las líneas partidistas, sugiriendo un problema sistémico arraigado en la forma de gobernar. Los sucesivos gobiernos han optado por recurrir al endeudamiento como una solución rápida para financiar proyectos y programas, en lugar de abordar los problemas estructurales que afectan al país. Esta estrategia, aunque puede proporcionar recursos a corto plazo, crea una carga a largo plazo que recae principalmente sobre los hombros de los ciudadanos comunes. La tendencia a no resolver los problemas nacionales de raíz, optando en su lugar por soluciones temporales o superficiales, perpetúa un ciclo de ineficiencia y dependencia del crédito externo. Esto no solo compromete la autonomía financiera del país, sino que también limita las opciones para el desarrollo sostenible a largo plazo. La respuesta de los gobiernos ante el creciente endeudamiento ha sido, con frecuencia, la implementación de reformas fiscales que aumentan la carga impositiva sobre la población general. El sistema tributario resultante, donde se grava una amplia gama de productos y servicios básicos, desde alimentos hasta combustibles, crea una presión constante sobre el presupuesto de las familias dominicanas. Esta dinámica de impuestos generalizados afecta desproporcionadamente a los sectores de menores ingresos, ya que dedican una mayor proporción de sus ingresos al consumo básico. Mientras tanto, las élites económicas y políticas a menudo encuentran formas de eludir su justa parte de la carga fiscal, exacerbando la desigualdad existente. La situación descrita plantea serias preguntas sobre la equidad y la eficacia del sistema fiscal y económico del país. Un sistema donde los ciudadanos sienten que pagan impuestos por todo sin ver mejoras sustanciales en los servicios públicos o en su calidad de vida genera desconfianza en las instituciones y desalienta la participación cívica. El llamado a abrir los ojos es pertinente y necesario. Sugiere la necesidad de una mayor conciencia y participación ciudadana en los asuntos públicos. Los dominicanos necesitan cuestionar activamente estas prácticas arraigadas y demandar un cambio significativo en la forma en que se maneja la economía y las finanzas públicas del país. Para romper este ciclo, sería necesario un replanteamiento fundamental de las políticas económicas y fiscales. Esto podría incluir medidas como la implementación de un sistema tributario más progresivo, donde quienes más tienen contribuyan proporcionalmente más, la priorización de inversiones en áreas que fomenten el desarrollo económico sostenible, y la adopción de políticas de gasto público más transparentes y eficientes. Si te ha gustado el video, regálame un like,
comenta y comparte, pero sobre todo suscríbete al canal. Gracias.